En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Vamos entonces a entrar al tema de esta noche, que es hombres que trascienden en Dios. Para entrar en el tema de hombres que trascienden en Dios, es bueno primero tener presente, tener bien claro qué significa trascender. Y entonces vamos a concentrarnos en entender cuál es el significado de esta palabra. Y buscando en diferentes lugares, encontré que trascender es algo que está o que va más allá de algo, ¿sí? Que traspasa los límites de una experiencia posible. Para algo que estaba oculto, significa empezar a ser conocido. Trascender también es extenderse, produciendo consecuencias. También significa exhalar un olor tan vivo y subido que penetra y se extiende a gran distancia. Esos son algunos significados de trascender. Algunos sinónimos de esta palabra tenemos: superar, sobrepasar, ser mejor que otros, manifestarse, difundirse, divulgarse, extenderse, propagarse, repercutir, influir, resonar y retumbar. Ahí ya vamos teniendo idea de qué es trascender. Y como antónimos de trascender tenemos reducirse, limitarse, silenciarse, ser ignorado, estar oculto o circunscribirse. Eso es lo contrario a trascender. Entonces, cuando estamos viendo qué significa trascender, entonces estamos viendo que trascender significa dejar huella, marcar la diferencia, ¿sí? Eso significa trascender. Cuando se es alguien de impacto, ¿cierto? Entonces podemos ver que esa persona está trascendiendo. Como estamos hablando acerca de trascender en Dios, y ese es el tema de esta noche, hombres que trascienden en Dios, entonces trascender en Dios es un hombre que actúa conforme al propósito de Dios en su vida, ¿sí? Cuando alguien actúa conforme al propósito de Dios en su vida, comienza a trascender en Dios. Es alguien que sabe escuchar la voz de Dios para poder trascender. Entonces, para trascender en Dios, nosotros lo primero que necesitamos es tener una relación personal con Dios. Necesitamos conocerle a Él, necesitamos tener tiempo con Él, necesitamos dejar que Dios impacte nuestras vidas. Es muy importante entender que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, realmente empezamos a entender el sentido de la trascendencia, porque el hombre no puede trascender realmente si no tiene a Dios en cuenta dentro de su vida. El hombre podría trascender, digamos, dentro de algunos aspectos humanos, pero para trascender en lo que realmente es importante para el hombre necesita conocer a Dios, necesita tener un tiempo con el Señor. Fíjense que la trascendencia realmente tiene sentido cuando nosotros tomamos a Dios en cuenta. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la visión del mundo, la visión naturalista del mundo, la visión atea del mundo, ¿sí? Esa visión atea del mundo nos dice a nosotros que nosotros no fuimos diseñados, que no hubo un ser inteligente que pensara en nosotros, que somos el resultado simplemente del tiempo y del azar. Y entonces, si fuese verdad que el hombre apareció de esa manera, entonces ¿será que nosotros podríamos hablar de algún propósito para nuestras vidas? No, porque solamente tienen propósito ¿qué? Las cosas que son diseñadas, ¿cierto? Cuando usted diseña algo, usted puede hablar del propósito de ese algo, de lo contrario no. ¿Cómo vamos a hablar del propósito de lo que apareció sin sentido y para nada? O sea, no podemos hablar de propósito para eso.
Pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos del propósito de algo que fue diseñado, sí podemos nosotros saber para qué fue hecho. Por ejemplo, cuando hablamos de un edificio, nosotros podemos pensar que el propósito de ese edificio es ¿qué? Albergar personas, darle alojamiento a personas, a locales comerciales, ¿cierto? Para habitaciones, podemos pensar en eso. O cuando hablamos acerca del propósito de un vehículo, ¿para qué sirve un vehículo? Entonces se sabe que fue diseñado para transportar, ¿qué? Personas o cosas, ¿cierto? Entonces ahí podemos hablar de los propósitos, porque fueron diseñados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que cuando uno mira la vida desde ese punto de esas filosofías, como el ateísmo y basado en la filosofía naturalista, que dice que todo lo que existe es producto del tiempo y del azar, pues entonces en ese tipo de filosofías no se le está ofreciendo a la gente nada. Son filosofías tristes, vacías, porque le dicen a usted que usted no proviene de la nada prácticamente, ¿cierto? Que usted no fue diseñado con ningún propósito y que entonces usted no tiene ningún objetivo en esta vida. O sea, que da lo mismo que usted viva y da lo mismo que una piedra exista. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre el hombre y la piedra? No hay ninguna diferencia, ¿sí? Da lo mismo que exista la existencia del hombre, entonces daría lo mismo que la existencia de un gusano, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros que nosotros sí fuimos creados con un propósito. Y cuando nosotros empezamos a entender que fuimos creados con un propósito, entonces nos ponemos en sintonía con el Creador. Lo empezamos a buscar y comenzamos a tener una relación personal con Él y comenzamos a trascender, a entender cuál es el propósito de nuestra vida. Por eso nosotros lo primero que necesitamos es una relación personal con Dios. Fíjense ustedes algo también que quiero decirles acá. Cuando uno mira la visión atea del mundo, como les decía, no ofrece nada. Son filosofías muy tristes, son pensamientos muy lamentables para la gente. Porque muchas veces la gente se levanta así sacando el pecho diciendo que no creen en Dios, que Dios no existe. Pero si Dios no existe no hay propósito. La vida no vale la pena. No tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. No tendría ningún sentido ser una buena persona o ser una mala persona, porque daría lo mismo. Daría exactamente lo mismo. Pero cuando nosotros empezamos a entender que tenemos un propósito, entendemos que hubo un diseñador, que ese diseñador es Dios, y comenzamos a buscarle, a tener una relación personal con Él. Y eso es lo primero que nosotros necesitamos para poder trascender en Dios, poder tener una relación personal con Dios. Cuando nosotros entendemos que hubo alguien que diseñó al hombre con un propósito, entonces debemos buscar al que nos diseñó para que nos diga cuál es el propósito de nuestra vida, y empezamos a vivir en consecuencia. Por eso es que cuando la gente comienza a conocer a Dios, comienza a vivir diferente, ¿sí? Y no le es ningún problema comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No le es ningún problema. Mucha gente dirá, pero esa vida parece aburrida. Y para el creyente no es una vida aburrida. Para el creyente es una vida feliz, es una vida de propósito, es una vida que tiene sentido, ¿cierto? Y sabemos por qué la vivimos y sabemos por qué lo hacemos. Entonces, eso es importante. Necesitamos entender, para poder trascender, primero tener una relación personal con Dios y comenzar a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque si nosotros fuimos diseñados, tenemos que tener un propósito, ¿sí? Y Dios a todos nos ha bendecido con diversos dones. La palabra de Dios dice eso. A todos nos ha bendecido con diversos dones. A todos no nos ha dado lo mismo. ¿Para qué? Para que todos nos necesitemos los unos de los otros. Amén. En la iglesia pasa así. ¿Por qué no todos tenemos los mismos dones? Para que todos nos necesitemos de los demás. Amén. Para que todos sepamos que nuestro hermano es importante. Para que cada uno de nosotros sepa que es importante. Y entonces cuando nosotros comenzamos a entender ese asunto, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a entender cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras virtudes, para poder servirle al Señor, para poder aprovechar nuestras vidas, para poderlas poner en ofrenda y en disposición para los demás. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos de unas personas que trascendieron aprovechando una oportunidad. En el libro del Éxodo, en el capítulo número 1, nos damos cuenta nosotros de una historia muy impresionante,
donde unas personas que eran parteras comenzaron a ser importantes y a trascender. Muchas veces nosotros pensamos que los dones que tenemos no son tan importantes. A veces pensamos que los dones más importantes son los que tienen otros. Pero todos, cada cosa que Dios ha dado es importante. Cada cosa es necesaria. Cada cosa, cada operación con la que Dios ha dotado a los miembros de la iglesia es significativa. Y por eso nosotros tenemos que aprovecharlas, entender qué tenemos y aprovechar las oportunidades. Nos dice ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo número 1, en el versículo 15 en adelante, dice la palabra del Señor que el rey de Egipto, o sea el faraón, habló a unas parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fúa, ¿sí? Entonces el rey llamó a dos mujeres del pueblo de Israel y les dio unas instrucciones y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, si es un varón, matadlo, y si es una hija, entonces que viva. Miren, ¿quién le había dado la orden a esas mujeres? El faraón, el emperador más importante del mundo en esa época, el faraón, ¿sí? Es como si el presidente de los Estados Unidos estuviera llamando a unos creyentes y le estuviera dando la orden, como si hoy en día fuera así, algo equivalente. O sea, imagínense el rango de esa autoridad. Pero esa autoridad estaba dándoles a ellas, les estaba dando a ellas una orden contraria al Señor. Cuando uno se pone a mirar el oficio que ellas ejercían, el oficio de parteras, uno podría pensar que ese oficio era un oficio insignificante, ¿cierto? De pronto hasta ellas también lo pensaron en alguna oportunidad. Debía haberme dedicado a otra cosa. ¿No les ha pasado a ustedes que todos tenemos esas crisis a veces? Que decimos: ¿por qué estoy haciendo esto? Debía estar haciendo otra cosa. ¿Por qué tengo estas virtudes? ¿Por qué tengo estos dones? Debía tener otros, ¿cierto? Es que mire tan hermoso el ministerio de tal hermano, mire tan hermoso el ministerio de aquel otro. ¿Por qué a mí me tocó este? ¿Sí? Pero eso era lo que ellas hacían. Y como lo hacían bien, entonces el faraón las llamó para darles unas instrucciones. Las instrucciones, por supuesto, eran unas instrucciones contrarias a la voluntad de Dios. Y ellas entendieron que esas instrucciones no iban de acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces dice el versículo 17, dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ellas se percataron de que las instrucciones del faraón eran unas instrucciones completamente contrarias a la voluntad de Dios, y entonces ellas prefirieron servir al Señor. Ellas prefirieron entonces hacer caso a la voluntad del Señor. Pero ¿qué es lo que quiero que prestemos atención acá? Que muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que parecen insignificantes, pero llegan momentos en la vida, ¿sí? Llegan momentos donde se puede aprovechar una oportunidad para trascender, ¿sí? Porque ellas, ¿qué era lo que hacían? Atender los nacimientos de unos bebés. Parecía que eso no era significativo, pero llegó una oportunidad que ellas supieron aprovechar bien. Tenían la oportunidad o de servirle al faraón o de servirle al Señor. No podían servir a los dos, porque la orden del faraón era contraria a la voluntad del Señor. Entonces dice la palabra de Dios que ellas decidieron más bien servir a Dios. Ellas temieron a Dios, no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y dice el versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras. Miren ustedes, ¿sí? Dice: Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, ¿sí? Por lo que ellas hicieron, que de pronto parecía insignificante, ahí dice que el pueblo creció y se fortaleció en gran manera. Mire todo el bien que ellas pudieron hacer con lo que Dios les había dado,
con los dones que ellas tenían, con las virtudes que ellas tenían. Y dice el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. O sea que nosotros a veces estamos esperando que pasen cosas grandes, pero las oportunidades se pueden presentar en cualquier momento. Y nosotros tenemos que aprovecharlas cuando llegue la oportunidad. Usted puede pensar que lo que tiene es poco delante del Señor y delante de sus hermanos, pero no, lo que usted tiene, y si Dios se lo dio, es muy importante y Dios lo puede usar. Cada talento que nosotros tengamos, cada virtud que nosotros tengamos, Dios la puede usar a favor de los demás de una manera abundante. Mire que aquí se dice que por haberle temido a Dios, prosperó el pueblo, hicieron prosperar al pueblo, y también prosperaron ellas y sus familias. Amén. Y es tan importante lo que ellas hicieron, que inclusive nosotros conocemos los nombres de ellas. Una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fúa. Y se habla de la historia de ellas y quedó registrada en la escritura. Entonces, qué importante que nosotros veamos ese buen ejemplo de estas mujeres para aprender que nosotros también podemos trascender en Dios. Amén. Vamos a mirar también que para uno trascender en Dios, uno tiene que desprenderse de malas decisiones. Hay decisiones que uno a veces toma pensando que lo que está haciendo es correcto, pero hay que escuchar la voz de Dios para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Por ejemplo, cuando estábamos mirando la cita de Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo número 25, y esa porción de la escritura nos está mostrando aquí al rey Amasías, el rey Amasías de Judá. Entonces el rey Amasías de Judá tenía unos enemigos que eran los sirios, y los sirios eran poderosos. Los sirios tenían un ejército incluso superior al ejército de Israel, al ejército de Judá en este caso, porque estamos hablando del reino de Judá. Y dice la palabra del Señor que el rey Amasías pasó un censo por las familias, a ver con cuántos guerreros iba a contar, con cuántos podía salir en combate. Y dice el versículo 25:5, dice que reunió a Amasías a Judá y con arreglo a la familia les puso jefes de millares, de centenas, sobre todo Judá y Benjamín, y puso en lista a todos los de 20 años para arriba, porque esos eran los que podían salir a la guerra. Dice, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. O sea, el ejército de él era de 300,000. Y de pronto el rey se puso a mirar y dijo, 300,000 son poquitos, no me alcanzan. Esta guerra está dura, ese ejército sirio es bravo, y con 300,000 no voy a alcanzar, me va a tocar llamar gente, y no tengo más que hacer sino contratar soldados, porque no hay de dónde. O sea, los de aquí responden por ellos porque pues sienten esta tierra como ellos, ¿no? Pero a los otros me va a tocar es pagarles. Y entonces dice que llamó 100,000 guerreros más, pero esos 100,000 no eran de Judá, los tenía que traer del reino del sur, que era Israel. Y entonces dice que tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. O sea, iba a querer, el propósito era completar un ejército de 400,000, 300 de los de Judá y 100,000 contratados. ¿Sí? Cuando nos ponemos a hacer unas cuentas, y aunque estas cuentas no son completamente precisas, ¿cierto? Pero para tener una idea más o menos de lo que valdrían 100 talentos de plata al precio del gramo de la plata en Colombia al día de hoy, estamos hablando que 100 talentos de plata al día de hoy en Colombia podrían estar valiendo 10,000 millones de pesos. Eso era muchísima plata. Pues obviamente las cifras no van a corresponder exactamente, sino que lo dice como al precio del gramo de la plata al día de hoy. Era mucha plata la que se dedicó para contratar a esos soldados. Y humanamente hablando, uno pensaría que esa era una muy buena solución, ¿cierto? En ese tiempo, cuando las guerras eran cuerpo a cuerpo, donde cada hombre valía mucho, ¿sí? Hoy en día sabemos que más vale es la tecnología
y que pocos hombres pueden asesinar a un ejército muy grande, pero en ese tiempo el precio de un soldado y la lucha cuerpo a cuerpo era bastante importante y notoria. Entonces tener 100,000 hombres valientes, eso era una ventaja para uno desde el punto de vista táctico de la guerra. Pero dice la palabra del Señor que un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. ¿Sí? Él era de Judá, y recordemos que en ese tiempo Israel y Judá ya eran dos reinos distintos. Uno era el reino del norte y otro era el reino del sur. Judá era el reino del sur, Israel era el reino del norte. Y a este rey de Judá entonces vino un profeta de Dios y le dice: Rey, que no vayan esos 100,000 hombres con usted, que el ejército de Israel no vaya con usted, porque Jehová no está con Israel. Dice el versículo 7: porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Es decir, con esa gente no cuente, porque Dios no está con ellos. Si usted mete a esa gente dentro de su ejército, dice, va a tener problemas. Dice que no se venga esa gente con usted a la guerra. Y uno dice, pero eran 100,000 hombres valientes. Parecía desde el punto de vista humano que la decisión era correcta, ¿cierto? Si yo tuviera una guerra y a mí también me pusieran a decir que qué es lo que tengo que hacer, y yo estuviera dirigiendo, yo no, necesitamos esos hombres aquí que nos ayuden. Y si son valientes, mejor. Y si saben de guerra, mejor, ¿cierto? Entonces la decisión parecía que era la correcta. Pero entonces el varón de Dios le dice: no lo haga. E incluso le da una advertencia, le dice: pero si usted va y lo hace así, o sea, si usted sigue empeñado en llevarse a esos 100,000 hombres y usted se esfuerza para pelear, Dios lo hará caer delante de los enemigos, ¿cierto? Dios lo va a hacer caer. O sea, ya sepa de una vez que usted con esa decisión se equivocó, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no está con la gente de Israel. Con ustedes sí, con los de Judá sí, pero con los de Israel no está. No les va a ayudar si ustedes se llevan a los 100,000 de Israel con ustedes. Y entonces dice aquí, si usted se empeña, va a caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Ahí dice el profeta eso. Y entonces dice Amasías, el rey, le dijo al varón de Dios: bueno, y entonces, ¿y qué vamos a hacer con toda esa plata que ya les di? ¿Cierto? Ya les había pagado. Dice: ¿qué pues se hará con los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? ¿Qué voy a hacer con eso? Porque es que no era poca plata, era muchísima plata, muchísimo dinero. Y entonces el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Vean, ¿sí? Si habláramos, como estamos diciendo, como les dije, como unos 10,000 millones de pesos. Pero dice ahí, sí, ¿qué se va a hacer con todo ese dinero? Dice: Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que para trascender, nosotros también tenemos que cuidarnos de decisiones equivocadas, que a veces son dolorosas, ¿sí? Resolverlas son dolorosas, duelen. ¿O ustedes creen que esa cantidad de plata, de dinero, si habláramos al precio de la plata el día de hoy, 10,000 millones de pesos, es muy fácil uno estarlo botando? ¿No le duelen a uno? Claro que le duelen, ¿cierto? A cualquiera le dolerían, incluso a una persona muy rica le duele esa cantidad de dinero, le duele porque le duele. Y muchas veces, cuando nosotros queremos trascender en Dios, hay decisiones que duelen, pero toca hacerlas, toca tomarlas, ¿sí? Porque nosotros habíamos tomado unas decisiones equivocadas, estábamos pensando de una manera diferente, de una manera que no era correcta, aunque de pronto nosotros no éramos conscientes de que la decisión que estábamos tomando no era correcta, ¿sí? Aquí parece que el rey la estaba tomando de una manera acertada, pareciera, ¿cierto? Qué mejor que llamar soldados, hombres valientes que nos ayuden a defendernos. Pero si queremos trascender, nosotros tenemos que examinarnos y mirar, porque a veces debemos despojarnos de muchas cosas, ¿sí? A veces debemos despojarnos de muchas cosas. Y entonces uno dice: ¿y despojarme de 10,000 millones de pesos? Eso es doloroso. Pero entonces está la voz de Dios: Jehová puede darte mucho más que esto, mucho más que eso que usted puede perder, ¿sí? Pero ¿será que no voy con los 100,000 hombres de guerra? Y entonces dice: en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar, ¿sí? Son dos frases importantísimas que vemos en esa porción de la escritura.
Entonces sepamos nosotros que la ayuda proviene de Dios, que nosotros tenemos que esperar en Dios, que nosotros tenemos que creer en el Señor, que a veces no es fácil, por supuesto, ¿sí? Porque cuando uno mira desde el punto de vista humano, uno dice, pero si a aquel le funcionó así, ¿por qué a mí no me va a funcionar de esta manera? Pero es que si queremos trascender en Dios, a veces toca, ¿sí?, renunciar a decisiones que hemos tomado mal y que nosotros nos vamos dando cuenta que nos van afectando nuestra vida, y tenemos que tomar decisiones prontas para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, o si no, no nos va a ayudar. Porque como dice ahí, pues si usted quiere seguir con esos 100,000 soldados, siga con los 100,000 soldados, pero no va a ganar, no le va a ir bien, no va a ganar, no va a triunfar, no va a poder hacer nada, no va a poder trascender en Dios. Y si queremos trascender en Dios, entonces tenemos nosotros que despojarnos de las cosas que no nos convienen. Tenemos que pensar nosotros siempre que para poder trascender en Dios, nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas que nos pueden gustar, pero que no convienen, ¿sí? Y entonces no es fácil, no es sencillo, pero vale la pena si queremos trascender en Dios. Amén. Porque el que hace estas cosas comienza a ser usado por Dios. Ya no va a ser una persona igual, no va a ser una persona común y corriente, va a ser una persona que Dios va a ver que esa persona sí le cree, que esa persona sí sabe esperar en Él, que esa persona sí confía en el Señor, y entonces Dios también lo va a bendecir. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Para trascender en Dios también nosotros debemos compartir la buena noticia de Dios. Eso es otro punto muy importante. Miren que en el libro, segundo libro de Reyes, en el capítulo número 6, encontramos también un ejemplo muy hermoso que nos da la palabra del Señor. Vamos a mirarlo. En este caso, la situación en Israel era una situación bastante compleja. También aquí los sirios estaban atacando a Israel y la tenían asediada, la tenían pasándola muy mal. La gente de Israel ya llevaba muchos días de asedio, estaban sufriendo hambre y estaban desesperados, porque creo yo que una de las cosas que más puede angustiar al ser humano es cuando el ser humano comienza a pasar hambre, ¿cierto? Eso ya son de las cosas más difíciles que tendría que vivir un ser humano. Y nos dice la palabra del Señor ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo número 6, versículo 33. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que Eliseo, el profeta, estaba hablando con ellos, con los hombres, con unos hombres, unos mensajeros que había mandado el rey de Israel. Porque el rey de Israel estaba disgustado con Eliseo y dijo que fueran a donde Eliseo y le cortaran la cabeza. Pero Eliseo supo lo que estos hombres iban a hacer, habló con ellos y los reconvino, y dice que estando él aún hablando con ellos, he aquí el mensajero descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, dijo el mensajero del rey. O sea, la situación difícil que ellos estaban pasando. Entonces dijo ese hombre que venía con rabia a matar al profeta, dijo: este mal viene de Dios, ¿por qué he de esperar más a Jehová? ¿Sí? Nos tiene aguantando hambre, la estamos pasando mal. Nosotros llevamos varios días en los que no estamos pudiendo comer bien, y mucha gente, dice la palabra de Dios, que incluso ya la gente, habían unas mujeres que se estaban comiendo a sus hijos del desespero tan terrible que había. O sea, la situación era terriblemente difícil, la situación que ellos estaban viviendo. Entonces, en situaciones tan difíciles, vemos nosotros que hay gente que se desespera. Y ese hombre dijo: este mal viene de Dios, ¿por qué nosotros vamos a seguir esperando en Dios? ¿Sí? Y a nosotros nos han pasado situaciones también duras en nuestras vidas, ¿cierto? Donde hemos visto que estamos metidos en circunstancias muy complicadas, muy difíciles. Y uno dice: pero parece que esto fue Dios el que lo mandó.
Entonces, ¿por qué tenemos que esperar en Él? Nos dicen que tengamos paciencia, que esperemos en Dios, que confiemos en Él, que tenemos que seguir confiando. Y uno, a veces no es fácil para uno seguir confiando, ¿cierto? No es fácil. Sabemos que lo tenemos que hacer, pero que no es fácil. ¿O no les ha pasado a ustedes? A veces confiar no es fácil. Confiar en Dios a veces no es sencillo. A veces sí, y a veces no. A veces es muy duro, ¿cierto? Porque uno dice, ¿acaso no era para Dios fácil quitar el asedio y que no se muriera tanta gente? Pues claro, era fácil para Dios hacer eso, porque para Dios todo es fácil. ¿Qué es difícil para Dios? Nada. Para Dios no es difícil nada. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones duras, nosotros decimos, pero ¿por qué no lo hace? ¿Cierto? ¿Por qué no lo hace ya? ¿Por qué no lo vemos ya? Porque uno quisiera verlo ya, ¿cierto? Y ese hombre venía bravo, venía indignado, y entonces el profeta le está diciendo que creyera en el Señor, y él dice, no, el mal vino de parte de Dios, ¿por qué tenemos que esperar nosotros en Dios? No. Y dice el versículo 7:1, entonces Eliseo dijo, mire lo que dice 2 de Reyes 7:1, entonces Eliseo le dijo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo. O sea, eso será baratísimo. Una cantidad de harina muy grande valdrá muy poco mañana. Y 2 seas de cebada valdrán un siclo a la puerta de Samaria. O sea, grandes cantidades de comida se venderán súper barato. Pero ¿será que era fácil creer eso cuando uno estaba muriendo de hambre en ese momento? Cuando se estaba viendo la gente muriéndose de hambre, que el profeta dijera, para mañana va a abundar la comida y va a ser súper barata. Entonces dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 2, que un príncipe cuyo brazo, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea que, fíjense ustedes la incredulidad de ese hombre, o de los hombres que venían con el rey, con los mensajeros del rey que venían por el profeta Eliseo. El profeta Eliseo conoció las intenciones de ellos y les dijo, confíen en Dios. Ellos dijeron, no vamos a confiar en Dios porque esto viene por parte de Dios. Este mal vino por parte de Dios. ¿Por qué vamos a seguir confiando en Dios? El profeta les dice, mañana la comida va a ser supremamente barata. Se van a vender grandes cantidades de comida por poco dinero. Y entonces uno de esos hombres sobre los cuales el rey se apoyaba le dijo, mire, puede Dios abrir ventanas de los cielos, pero eso no va a pasar. La comida va a seguir siendo cara. De un día para otro usted me va a decir que las cosas van a cambiar. De un día para otro, de hoy a mañana las cosas van a cambiar. Y entonces el profeta le dice, sí, va a ser así, pero como usted no creyó, usted no lo va a ver. No, o sea, usted lo va a ver, pero no lo va a disfrutar. No lo va a disfrutar, lo va a ver, pero no lo va a poder disfrutar porque no ha creído. Y entonces, fíjense ustedes que cuando uno sigue el relato, dice la palabra del Señor que por fuera de la ciudad de Samaria habían 4 leprosos, 4 varones judíos que eran leprosos, y ellos estaban llevados porque un leproso era alguien que estaba excluido por causa de su enfermedad. Por causa de la enfermedad que ellos tenían que estar alejados del pueblo. Estaban por fuera de los muros de la ciudad, estaban pasándola mal. Entonces ellos comenzaron a hablar entre ellos y dijeron, bueno, aquí nos vamos a morir porque somos leprosos, ¿sí? Ya tenemos esta lepra y probablemente nos vamos a morir de esto, ¿sí? Sí, habían leprosos que se sanaban, claro, pero era también el riesgo de morir era muy alto. Y dijeron, adentro de la ciudad ya no podemos ir porque la ciudad está cerrada. También tenemos hambre y los que tienen comida son los sirios. Entonces nos vamos a ir al campamento de ellos. Si nos dan comida, bien. Y si nos matan, pues ya nos vamos a morir, ¿cierto? O sea, no hay nada que hacer. O sea, vamos a hacer algo por nosotros, a ver si algo de comida nos dan. Y se fueron para el ejército de los sirios. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron al campamento de los sirios,
ellos no encontraron soldados en el campamento de los sirios. Porque dicen que los sirios se asustaron porque escucharon estruendos de carros, sonidos como de carros, como de caballos, como de un ejército. Y ellos dijeron, el pueblo de Israel contrató seguramente a los egipcios y a otros hombres y nos vienen a atacar. Y sintieron que era como un ejército muy grande, se llenaron de cobardía y se fueron, dejando todo el botín, dejando todas las provisiones que ellos tenían, dejando toda su comida, dejando todo lo que ellos tenían, y se fueron. Y ahí abandonaron todas las riquezas. Entonces dice el versículo 8 del capítulo 7 de Segundo de Reyes, dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, porque eso estaba solo, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, dice el versículo 9: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. ¿Sí? O sea, ellos se dieron cuenta que el ejército que los asediaba se fue. Ellos estaban disfrutando de unas bendiciones, comida y bebida y riquezas. ¿Sí? Y estaban felices, y seguramente cuando tuvieron esa bendición, entonces ellos pensaron solamente en ellos. Pero después de que habían comido, habían bebido y habían vuelto otra vez a otra tienda, dijeron: hoy es día de buena nueva, no estamos haciendo nosotros bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Sí? Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Entonces fíjense ustedes que también nos damos cuenta nosotros, desde el punto de vista espiritual, que nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, estamos disfrutando de las bendiciones del Señor. Nosotros estamos disfrutando de la comida y la bebida del reino. Nosotros estamos disfrutando de las riquezas del reino de Dios. Amén. Nosotros estamos disfrutando de grandes bendiciones. Pero si nosotros nos quedamos con esas bendiciones nosotros mismos y callamos, y no le decimos a la gente que pueden también venir y comer y beber, porque aquí hay comida y aquí hay bebida y aquí hay riquezas abundantes para ellos, pues nosotros estamos haciendo mal y realmente no vamos a trascender tampoco en el Señor. Por eso, para nosotros trascender en Dios, nosotros no podemos callar la buena noticia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que publicarla, tenemos que compartirla, tenemos que creer en el Señor, ¿cierto? Tenemos que creer en el Señor, tenemos que esperar en sus promesas y tenemos nosotros que dar las buenas noticias. Dice la palabra del Señor que ese príncipe sobre el cual el rey se apoyaba se hizo a la entrada de la puerta de la ciudad, y cuando a la gente se le dijo que había comida y que había bebida en abundancia, el pueblo salió despavorido, y entonces ese hombre murió pisoteado por todas las personas. O sea, que vio pero no pudo disfrutar, porque también para uno poder trascender en Dios tiene que creerle a Dios, ¿cierto? Tiene que creerle al Señor. Pero nosotros no podemos trascender en el Señor si callamos la buena noticia de salvación. No es fácil muchas veces nosotros poder creer en Dios, es la verdad, porque a veces tenemos pruebas muy difíciles. A veces nosotros tenemos que estar pasando por las pruebas para entender la situación de los que han pasado por pruebas, ¿sí? Porque a veces es fácil criticar o juzgar a otro, pero no es fácil muchas veces creer en Dios, y lo sabemos, no es fácil. Pero no hay otro camino diferente sino creer en Él. No tenemos otra opción, no tenemos otra salida. Si nosotros no creemos en el Señor, entonces ¿en quién? ¿Sí? Si nos ponemos nosotros digamos, a hablar mal del Señor y a decir, pero es que el mal que viene al mundo es por causa del Señor, el Señor hubiera podido corregir. No, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, ¿cierto? En los cuales nosotros a veces nos vemos inmersos, que no quisiéramos estar, pero nuestra fe está siendo probada para que nosotros también podamos trascender en el Señor.
Entonces tenemos nosotros que entender que tenemos que poner nuestra vida delante del Señor. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere hacer cosas importantes con cada uno de nosotros. Y usted dirá, de pronto conmigo no, de pronto con otros sí, de pronto conmigo no, pero Dios quiere también trascender en la vida suya. Dios quiere trascender en su vida. Dios quiere que su vida no esté limitada, circunscrita a un pequeño lugar. Dios quiere que usted salga mucho más, que usted salga mucho más allá. Dios quiere que esta iglesia pase de estas paredes que rodean este salón. Dios quiere que esta iglesia impacte a sus vecinos, a la gente que les rodea. Dios quiere que ustedes comiencen a extenderse, ¿cierto? Produciendo consecuencias. Que se exhale desde este lugar y desde cada creyente un olor tan vivo y tan subido, que penetre y se extienda a gran distancia, que la gente pueda ver que aquí está la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Dios siempre ha tratado con gente común y corriente, porque los grandes hombres de Dios no eran espectaculares, eran gente sencilla, gente común y corriente, que un día supo aprovechar una oportunidad que se le presentó, que un día supo ponerse en las manos de Dios, que un día supo decirle a Dios: usted puede tratar conmigo, en esta oportunidad que se presentó es el momento para mí, es el momento para que yo pueda hacerlo. Porque fíjense ustedes, también se me viene a la mente algo acá, lo que le dijo Mardoqueo a Esther. Le dijo: aproveche la oportunidad que Dios le está dando, de que usted sea la que salve al pueblo, porque si usted no lo hace, de todas maneras Dios va a mandar salvación por cualquier parte, porque Dios este pueblo no lo va a dejar acabar, ¿cierto? Pero Él se lo puso en las manos a usted para que sea usted la que tome en este momento el protagonismo, y ella lo aprovechó, ¿cierto? Y entonces en este momento Dios también puede estarle dando a usted la oportunidad, dándole la oportunidad a usted de que usted lo haga, de que sea usted el que emprenda, de que no espere que lo haga otro, porque ciertamente Dios va a dar salvación a su pueblo por cualquier parte, ¿cierto? Pero qué bueno que nos dé la oportunidad a nosotros. Qué bueno que seamos nosotros los protagonistas. Qué bueno que seamos nosotros los que podamos tomar la bandera de la salvación. Qué bueno que nosotros seamos los que podamos tomar el escudo de la fe. Qué bueno que seamos nosotros los que podamos proclamar la buena nueva de salvación. Qué bueno que seamos nosotros los que podamos orar por aquel que padece, por aquel que sufre, por aquel que está en angustia. Qué bueno que sea usted el que pueda dar una palabra de aliento y de consuelo a alguien que la necesita. Si Dios lo está llamando a usted, entonces trascienda. Si Dios lo está llamando a usted, entonces no se quede con los brazos cruzados. Si Dios lo está llamando a usted, entonces proceda, déjese usar por el Señor, porque Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros si nosotros se lo permitimos. Vamos nosotros a abrirle el corazón a Dios. Vamos nosotros a dejar que Dios haga una obra en nuestras vidas. Si todavía usted se siente temeroso, si usted siente que todavía no ha llegado su momento, Dios se lo va a dar en cualquier momento. Y esté pendiente, porque cuando llegue usted va a entenderlo y debe aprovecharlo. Cada uno de nosotros está llamado para servir al Señor. Cada uno de nosotros está llamado para trascender en Dios. La iglesia no es solamente, digamos, un grupo donde trabajan unos pocos. No, cada uno de nosotros está llamado para hacer algo en el reino de Dios, para hacer una obra en el reino de Dios. Y su tiempo está llegando, y su tiempo va a llegar. Si usted todavía no le ha llegado el momento, Dios le va a dar el momento. Y para los que ya han trabajado en la obra de Dios, Dios puede abrir todavía más frentes para que se pueda seguir trabajando, para que se pueda seguir trascendiendo. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, y tenemos que tener presente que Dios quiere que trascendamos en Él. Dios no quiere a una iglesia quieta. Dios no quiere a una iglesia que no haga nada. Dios no quiere a una iglesia mediocre. Dios quiere a un pueblo poderoso. Dios quiere a un pueblo que sobresale. Dios quiere a un pueblo que marca la diferencia. Dios quiere a un pueblo que trasciende. Que se sepa que en este lugar, aquí en las colinas y en los alrededores de las colinas, aquí hay un pueblo que adora al Señor, que le ama, que no es una iglesia como cualquier otra iglesia que haya por aquí. Pueden haber muchas iglesias, pero aquí hay una iglesia que trasciende. Aquí hay un pueblo que trasciende.
Aquí hay un pueblo que sabe quién es su Señor y quién es su Dios, y sabe confiar y sabe esperar en Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios ciertamente puede hacer grandes cosas con nosotros, y debemos poner nuestras vidas en las manos de Él. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor y Él va a obrar.